Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Recuerdan cuando los domingos dábamos inicio a nuestra reunión y les decía bienvenidos a la casa de Dios? Y mientras se van acomodando, les invito a que abran sus Biblias. ¿Y por qué no debería dejar de hacerlo? ¿Por qué no debería decirle bienvenidos? Recordemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros. No es el templo que está ubicado en este caso en Primera Junta, sino que la iglesia es cada uno de sus hijos, aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo, aquellos que dejaron de ser criaturas y ahora tenemos la potestad de ser los hijos de Dios. Así que como iglesia le doy la bienvenida a un domingo más, a la que podemos estar alabando y glorificando a nuestro Dios. Quizás no como quisiéramos, porque anhelamos profundamente volver al templo, volver a todo este lugar donde nos veíamos cara a cara, donde nos abrazamos, como argentinos apasionados que somos, nos damos besos y pasábamos mucho tiempo. Y la verdad que lo extrañamos mucho. Pero no por eso dejamos de ser iglesia. Y así como iglesia debemos congregarnos cada domingo, en este caso cada uno en nuestros hogares, para darle toda la gloria a nuestro Señor, cantando con nuestras voces, en mi caso esta voz tan fea que tengo, pero cantando con todo el corazón para darle la gloria a Dios. Así que bienvenidos hermanos a un domingo más, damos gracias a Dios por ello, y mientras se van acomodando, quiero compartirles un versículo que se encuentra en el Salmo 123, versículo 1 y versículo 2. Salmo 123 dice así: A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué hermoso versículo, ¿no? Y de cuánto ánimo mirar a Él. Y casualmente, esta semana recibí 2 testimonios mientras tenía una charla con 2 personas. Lo llamativo es que una de ellas es cristiana y que sirve en una iglesia. Y ambos lo que me manifestaban era su descontento con la sociedad, su descontento y su tristeza sobre todo, y también su enojo con este mundo que es tan hipócrita, con este mundo que es tan mentiroso, con este mundo que es tan desleal. Ellos me manifestaban cómo trabajaban arduamente, dedicaban sus vidas al trabajo, a tratar de ser obedientes, a tratar de ser buenos ciudadanos, en lo cual pagaban sus impuestos, y sabemos que casualmente los impuestos cada vez son más altos y ello demanda mucho. Y ellos me manifestaban su gran enojo con este mundo. A lo que en cierta manera tienen razón. Vivimos en un mundo totalmente hipócrita, vivimos en un mundo corrupto, un mundo lleno de mentiras. Y sabemos por qué, porque quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. La palabra dice que él es homicida y mentiroso desde el principio. Así que si él gobierna este mundo, quienes están abajo de él van a ser a la imagen de él, mentirosos, hipócritas. Y sin ir más lejos, esta semana seguramente lo han escuchado, como un dirigente político, el intendente de uno de los municipios del conurbano, hablaba con tanta impunidad del tráfico de drogas, ¿no? Como una persona que fue electa democráticamente y en representación de su pueblo, que tiene que ser el ejemplo, ¿verdad?, para todos, hablaba con tanta impunidad y con tanta liviandad del tráfico de drogas. Y así es como vivimos. Quizás este intendente fue expuesto por los medios, fue expuesto porque fue grabado, pero sabemos que no es el único, sabemos que el mundo se rige por la hipocresía, por la mentira, y que de trasfondo siempre ocurre lo mismo. Así que cuando estas 2 personas me estaban manifestando este descontento y este enojo, ciertamente yo consentí con ellos. La verdad que tienen razón y que los entendía y que les decía que es verdad que ellos en ese punto tenían razón, pero que quizás no estaban centrados en la perspectiva, y quizás sobre todo aquello de las 2 personas que es cristiana y que fue redimida. Quizás su perspectiva no estaba enfocada correctamente al 100%. Porque sabemos que como cristianos y como hijos de Dios, una vez que fuimos rescatados, ya no pertenecemos a este mundo. Seguimos viviendo por un poco de tiempo, solamente para la gloria de Dios y para el objetivo de poder pregonar el Evangelio. Mientras tanto, Dios nos bendice y nos permite tener muchas veces una vida muy linda,
pero una vida siempre que agrade a Dios. Pero quizás la perspectiva, y sobre todo de la persona que es cristiana, es que no está enfocada 100% en Cristo. Y es lo que mi respuesta fue a ambos. Con nosotros, yo como cristiano y aquellas personas que fuimos alcanzadas por la misericordia de Dios, ahora nuestra mente debe estar puesta en Cristo. Y la verdad que yo les decía, yo los entiendo y los comprendo y sé que es así, pero yo trato de evitar poner mi mirada en el mundo, trato de evitar de poner mi mente en las cosas terrenales, porque si yo comienzo a ver la desigualdad, la hipocresía y la mentira, me comienzo a entristecer, porque es así como se vive, pero mi mente y mi mirada tiene que estar 100% en el Señor, 100%, no puede desviarse un poco, porque donde se desvía un poquito tu mirada del Señor, comenzás a ver las cosas terrenales, y tu comparación, si empieza a ser con las cosas del exterior, con las cosas externas de este mundo, y al ser las cosas externas malas, indefectiblemente tu vida va a empezar a desmoronarse, porque vas a ver cómo aquella persona miente o cómo aquella persona roba. Entonces en tu comparación siempre vas a empeorar. Entonces tu mirada, y como dice este salmo, debe estar puesta en el Señor, debe estar puesta en los cielos. Y mi respuesta fue: yo pongo siempre mi mirada en los cielos, porque mi Señor es perfecto, porque mi Señor hizo todo por mí, Él en su misericordia me salvó. Entonces ahora mi enfoque está puesto en Él. Y como dice el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Nuestros ojos todo el tiempo deben estar puestos en el Señor, para poder glorificarle, para poder aprender de Él a través de su palabra, para poder además con nuestra vida hacer un testimonio para el mundo. Porque cuando nuestra mirada está puesta en los cielos, no hay margen de error, porque su palabra y sus caminos son perfectos. Eso va a hacer que caminemos en santa conducta, porque Él es santo. Y eso va a ser un testimonio para los demás. Quizás todo el mundo está robando, todo el mundo está evadiendo impuestos, todo el mundo está mintiendo, pero como hijos de Dios, nosotros debemos marcar la diferencia. Y nuestro gozo tiene que estar puesto en el Señor y no en las cosas en la tierra. Y quería compartirles unas palabras que dijo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un teólogo del siglo XVIII muy conocido, y en uno de sus profundos tratados de la ética social, dicen que es uno de los tratados más exitosos que se hayan escrito, él dice y señala que la sociedad humana sufre la fragmentación profunda cuando cualquier otra cosa en vez de Dios es el objetivo de nuestros efectos. Cualquier cosa que pongamos delante nuestro que no sea Dios, eso va a traer una consecuencia. Él dice, si nuestra máxima aspiración en la vida es el bien de la familia, entonces, señala Edwards, tendremos interés menor en el bienestar de otras familias. O por ejemplo, si la meta final que queremos alcanzar es la felicidad personal, pondremos por delante todos nuestros propios intereses económicos. Y justamente lo que nos dice, que esto es lo que hace el mundo, pone siempre como meta principal sus intereses personales. Inclusive si pones puramente tu familia en primer lugar, olvidándote de todo, lo que él dice es que te vas a olvidar de otras familias. Y es así como él concluye su análisis haciendo ver que si Dios es nuestro bien último, el centro de nuestra existencia, será traído a nuestro corazón no solo nuestra familia, sino otras familias, no solo nuestros intereses, sino los intereses en general. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en los cielos, además de que vamos a glorificar a Dios, también vamos a ser de bendición para otras personas, porque vamos a actuar íntegra y honradamente. Y ahí donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Todo el tiempo no debemos correr ni un segundo la mirada de Cristo. Ese es nuestro objetivo principal. Así que hermanos, así como fue de ánimo para mí, te animo que sea de ánimo para vos, que puedas meditar en Él. Y a pesar de vivir en un mundo tan fragmentado, donde está totalmente caído y donde vas a ver hipocresía por doquier, tenés que tener tu mirada puesta a Jesús. Y ese va a ser el gozo de tu vida y ese va a ser el objetivo a quien debes seguir. Así que hermanos, con nuestra mirada puesta en Jesús.
Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor. Nos escogiste sabiendo, Señor, que éramos viles pecadores y que te aborrecíamos, Señor. Que éramos enemigos tuyos, Señor, pero tu misericordia y tu amor fue mayor, Señor. Un amor que no podemos lograr entender en toda su inmensidad. Un amor tan profundo, Señor, tan real, Señor, que lo hiciste manifiesto a través de la obra de tu Hijo con ese plan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque además de rescatarnos de tu separación eterna, además de rescatarnos de la ira de la que éramos merecedores, tú además nos bendices cada día, Señor. Tus bendiciones las derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por el sustento, por el cuidado. Gracias, Señor, porque tú sustentas tu iglesia, Señor. Y a pesar de este tiempo difícil de pandemia, seguimos firmes y tenemos el privilegio de poder escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Te pedimos perdón porque cada día tropezamos, Señor. Y muchas veces te somos infieles y te pedimos perdón por eso. Que nos ayudes a cambiar, Señor. Que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor. No mirando las cosas terrenales, ni la hipocresía que hay en este mundo, sino mirándote a ti, nuestro Señor, que eres santo y perfecto, lleno de amor. Y así poder seguir cada uno de tus pasos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y pedimos, Señor, por aquellos que todavía no han alcanzado tu misericordia, por esas personas que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, o quizás en este momento que hay alguien escuchando y viendo este video que todavía no fue alcanzado, que todavía no tiene seguridad de vida eterna, que tu misericordia pueda alcanzarlo, Señor, que pueda depositar su fe en la obra de Cristo como único y suficiente Salvador, viendo en Jesús la entrada y la única puerta para ir al cielo, Señor, y así tener una vida eterna contigo y disfrutar del gozo de ser tu Hijo, Señor. Te damos gracias por esta reunión, te pedimos por nuestro pastor, por el predicador, y te pedimos, Señor, tener los corazones sensibles, prestos a escuchar tu palabra y a ponerla en obediencia, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Hermanitos, muy buenos días. Vamos a glorificar a nuestro Dios en este hermoso domingo. Vamos a cantar Cristo es guía de mi vida. Amén. Él es guía de tu vida. Él debe ser siempre la guía de nuestra vida. Vamos con la primera estrofa. Vamos. Cristo es guía de mi vida. Ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, con la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Segunda estrofa. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo mal. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Tercera. Cristo es guía de mi vida, porque plenitud de amor en su hogar celeste ofrece, dar descanso el Salvador, cuando de este mundo parta. Con él lo sé, Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía,
Dios cantaré. Bueno, hermanitos, vamos a seguir glorificando a nuestro Dios en este domingo. Yo te sirvo, se llama este corito. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado salvación. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz. Segunda estrofa. Yo te sirvo porque me amaste, pues me diste, oh Dios, por mí. Tú bajaste a este mundo y sufriste aquí por mí. Coro. Vidas hechas pedazos, corazones tristes, quebrantados en ti, encuentran vida por tu muerte en la cruz.
arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Que tu espíritu de vida, la semilla de mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia, el Señor les bendiga. Bueno, llegamos al momento del sermón. Vamos a seguir con el estudio de la carta a los Filipenses, en la parte 15, y vamos a seguir con el regocijo del creyente convertido. La semana pasada vimos el capítulo 4, versículo 4, y vamos a seguir hoy con el versículo 5. Bueno, vamos a hacer un repaso como hacemos cada domingo, ¿no? Vemos que en el capítulo 4, versículo 4, Dios quiere que cada creyente convertido viva su vida con regocijo. En el trato para con sus hermanos en la fe, en el enfrentamiento de las pruebas, dificultades que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida, y en el servicio consagrado al Señor. En estas cosas es indispensable justamente tener gozo. Si no tenés gozo en el trato con tus hermanos, si no tenés gozo frente a las adversidades, si no tenés gozo en el servicio a Cristo, entonces todo eso no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente, sin gozo en el corazón es muy difícil tener comunión con tus hermanos, ¿no? Estas dos hermanas que vimos en los primeros versículos, que tenían un conflicto entre sí, obviamente este conflicto era producto de que no tenían gozo en el corazón, no estaban siendo regocijándose, digamos, en el Señor, sino estaban siendo más bien unipersonales en cuanto a sus opiniones y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, y Pablo, por supuesto, enfrenta eso y pide que las ayuden, le pide al pastor de la iglesia que ayuden a estas mujeres para que recapaciten y se enfoquen en el Señor y no en sí mismas, ¿no? Porque evidentemente había un tema ahí que era de orgullo, de competencia y otras cosas más. Pero sobre todo era porque no estaban en perfecta comunión con el Señor y por eso justamente estaban pecando la una contra la otra, ¿no? Y estaban rompiendo la unión que Cristo justamente demanda que tiene que tener la iglesia. Entonces seguimos hablando acerca del gozo. Y vimos en primer lugar que el regocijo del creyente convertido tiene una procedencia. Y la procedencia de ese regocijo es justamente el Señor Jesucristo. El regocijo del creyente convertido no proviene de sí mismo, no proviene de las circunstancias favorables,
no proviene de lo que ofrece este mundo en el que vivimos, sino que proviene de una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Cristo es la fuente de todo motivo de regocijo. Por eso el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Siempre significa en toda situación, en las situaciones favorables y desfavorables. Siempre regocijarse en el Señor. Quiere decir que el regocijo de un creyente convertido es estable y continuo. No tiene, digamos, limitaciones. No es que se corta, que está fragmentado, sino es un gozo continuo. Es un regocijo continuo. Ahora, ¿por qué otras cosas debe regocijarse un hijo de Dios en medio de un mundo tan desfavorable? Ya vimos una de las razones, la cual es Jesucristo. Ahora vamos a ver otras razones más. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 5. Dice así el versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿No? Hay una última indicación acá que dice el Señor está cerca. Y el Señor está cerca. No solo está cerca para su venida, conforme a lo que nos propone la palabra de Dios y nos hace pensar que los tiempos ya están prácticamente por terminar, sino también el hecho de que nosotros podemos partir a la presencia del Señor. O sea, nuestra presencia delante del Señor puede tardar lo que tarda nuestra vida aquí en la tierra, cuando el Señor nos llama a su presencia y ya estamos con el Señor. O bien que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero el Señor está cerca. Esto es así. El encuentro con Cristo, para todos nosotros, creyentes convertidos, está cerca, ¿no? Así que es interesante pensar en esto, ¿no? Entonces vamos a centrarnos justamente en el versículo 5. Y vimos que en primer lugar entonces el regocijo del creyente convertido tiene una procedencia la cual es Jesucristo. Y en segundo lugar, el regocijo del creyente convertido debe ser visible a los demás. Debe ser algo que los demás puedan ver. Una de las razones por las cuales las personas se tratan mal y son hostiles entre sí es la falta de gozo. Las personas no tienen motivos duraderos para regocijarse. La hostilidad de las personas tiene su raíz en el hecho de que su regocijo depende de fuentes incapaces de asegurar que puedan ser felices en forma estable, que puedan tener gozo en forma estable, que puedan regocijarse en forma estable. Un ejemplo de eso es de qué dependen las personas. Las personas que no tienen una relación personal con Cristo dependen de un sinfín de cosas. Yo voy a nombrarles algunas que son las más comunes. Y que lamentablemente algunos cristianos de vez en cuando pasan a depender en algún porcentaje de estas cosas, cuando no deberían depender de ninguna manera y en ningún porcentaje, sino depender solamente de su relación con el Señor Jesucristo para poder regocijarse, ¿no? Así que es interesante pensar esto, pero voy a darles algunos ejemplos de cosas que las personas sin Cristo toman como algo de valor, como algo que puede llegar a garantizar que ellos puedan ser gozosos en su vida, que puedan tener una vida dichosa, ¿no? Vamos a ver algunas cosas. Y yo elegí algunas cosas aquí que son muy comunes y que vos vas a reconocer. Por ejemplo, dependencia en sí mismo, depender de sí mismo. Depender de las circunstancias favorables, ¿no? Cuando pasan cosas lindas. Entonces yo dependo de todas las cosas lindas. Tengo que procurar que todas las cosas sean lindas y mientras todo vaya bien, entonces yo puedo estar contento, ¿no? Puedo estar gozoso, puedo estar regocijándome. Depender de la buena salud, ¿no? O sea, me voy a cuidar físicamente, voy a hacer una buena dieta, todo porque, digamos, yo voy a depender de mi buena salud para estar contento. Porque si tengo algún problema de salud, entonces ya no puedo estar contento. Es obvio, ¿no? Así es como piensa, digamos, alguien que no tiene a Cristo. De la economía, de las situaciones económicas, depender de las situaciones económicas. Si todo económicamente va bien, si todo es prosperidad económica, entonces yo soy feliz. Pero si no hay prosperidad económica o hay algún problema ahí, entonces yo no puedo tener felicidad. De las promesas políticas, si yo puedo confiar en alguien que me pueda garantizar que me va a dar lo que yo quiero, entonces yo soy feliz. Pero si no, entonces no soy muy feliz. Depender de los juegos de azar, de lo que me puede dar, puedo sacar de ganancia en el bingo, en la lotería y cosas por el estilo. Depender del horóscopo y de todas esas cosas que me dicen más o menos para dónde tengo que ir y cómo voy a estar, ¿no? Depender del éxito también, otra de las cosas. Yo depender del éxito, es decir, si yo me esmero y voy para adelante y consigo superarme, entonces yo voy a ser muy feliz, voy a tener felicidad, voy a tener una vida dichosa. Del consumismo, si yo puedo tener todo lo que quiero tener
Y si puedo tener lo último de lo que hay, entonces yo voy a ser feliz, ¿no? Y depender del mundo en general, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Ahora, vamos a ver lo que dice el Señor acerca de depender de todas estas cosas. Y empezamos con depender de sí mismo. Depender de sí mismo. Depender de sí mismo. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Lo primero que dice, qué proverbio, ¿no? Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. No dice en un porcentaje, sino con todo tu corazón, es decir, de convicción. Confía con convicción en el Señor. Convicción. ¿Qué es la palabra convicción? La palabra convicción indica algo por lo que se está dispuesto a morir. Es decir, algo que no crea ningún vértice de duda en tu vida. Eso es convicción. Y dice acá, confía en el Señor de todo corazón, con plena convicción, dice. Y no en tu propia inteligencia. Es decir, ahí ya queda echado por tierra el hecho de poder confiar en mí mismo. Yo no puedo confiar en mí mismo, quiero confiar en Cristo. No voy a confiar en mi inteligencia, en mi capacidad para poder discernir lo que está bien o no para el futuro, para poder asegurar una vida con gozo, una vida con regocijo. Yo no voy a confiar en mí. El único que me puede dar la certeza de que mi vida va a ser una vida con regocijo es el Señor. O sea que depende de mi relación con el Señor. Y si no sos un creyente convertido, si sos alguien que quizás ha rechazado a Cristo, muchas veces voy a decirte esto: nunca, confiando en vos mismo, vas a poder asegurar tu futuro. Lo único que vas a hacer es arrepentirte y darte cuenta que sos un ser, el único ser sobre la tierra que puede caerse 2 veces sobre el mismo pozo. No lo hagas esto. Escuchá el mensaje del Evangelio, escuchá el llamado de Dios, escuchá acerca del Señor Jesucristo y rendite a tus pies. Él es el que puede garantizar tu gozo de por vida y por toda la eternidad. Entonces vemos aquí que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y después dice, reconocerlo en todos sus caminos, en todo lo que la palabra de Dios enseña, en la voluntad de Dios, reconocerlo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Él se va a encargar. Vos reconocelo, sometete a su ley. En lo ético y en lo moral, obedece al Señor. ¿Y sabes qué? Él se va a encargar de ir adelante y allanar tu camino. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Viste cuando tomás una decisión sin consultar al Señor y después pasó 1 año, 2 años y te das cuenta de decir, la verdad que yo no sé por qué hice eso? Y yo en ese momento salí porque creí que era la voluntad de Dios. No, vos creíste que era la voluntad de Dios, pero en tu interior, en tu corazón, sabías que era tu voluntad. Forzaste el concepto de que era la voluntad de Dios. Hiciste aquello que querías hacer vos. Y trataste de encontrar todos los argumentos para decir, sí, Dios me está mostrando que esto es su voluntad. Dios muestra las cosas que son su voluntad de una manera muy clara, muy precisa, y con todo aquello que tiene como herramienta para hacer saber cuál es su voluntad. Entonces, nunca vas a ser gozoso, nunca vas a ser realmente bienaventurado, ni nunca vas a tener regocijo si haces lo que vos querés y no esperas el tiempo necesario para que Dios te diga qué es lo que Él quiere. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero acá viene justamente la frase que quiero resaltar. Separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y acá da el ejemplo, ¿no? Lo que es la vid y lo que son los pámpanos, ¿no? Y acá vemos que separados no pueden hacer nada, no se puede transformar en nada, ¿no? Un viñedo necesita, digamos, lo que es la vid, pero necesita también aquello que se va a transformar en fruta. Entonces, separado de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros somos como una especie de semilla que ya germinó, digamos, pero que está separada de la planta. Entonces, ¿se va a transformar en flor o en fruta o en lo que sea? No, porque está separada de lo que es el árbol, el tronco, no sirve para nada, no va a hacer nada. Nunca va a llegar a terminar de ser aquello para lo que fue creado o llamado a ser. Así que es interesante. En segundo lugar, la otra cosa en la que las personas sin Cristo dependen, y cuando digo las personas sin Cristo dependen, digo muchos cristianos cometen el error de depender en alguna medida de estas cosas también. Así que este es un llamado también para la iglesia, porque aquí Pablo está escribiendo a los filipenses, que son la iglesia, ¿no? Entonces está diciendo esto y necesitamos entender de que también es para nosotros. Entonces, en segundo lugar, las circunstancias favorables, ¿no?
Las personas dicen, bueno, si las circunstancias todas son a mi favor y yo estoy esmerándome para que todas las cosas salgan a mi favor, entonces yo voy a ser feliz, yo voy a tener gozo, yo voy a tener regocijo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Significa cuando pasan cosas buenas y cuando pasan cosas malas. Ahora, una persona sin Cristo tiene una lectura diferente. Si pasan cosas buenas está contento, si pasan cosas malas no. Entonces cuando el gozo le dura lo que dura lo bueno, pero cuando viene lo malo ya perdió el gozo, ya no tiene regocijo, no se puede regocijar aún en una situación desfavorable. ¿Por qué? Porque esa situación desfavorable es algo que tiene que ver con no ser un hijo de Dios, no es una situación desfavorable igual que la que sufre un hijo de Dios. Por ejemplo, si hay una gran lluvia y hay una inundación, la inundación viene para justos e injustos. Pero el Hijo de Dios sabe que en ese momento, en esa situación, Él está ahí porque parte del propósito de Dios que pase por eso, con un propósito que va a ser de victoria. Porque nosotros somos creyentes que caminamos de victoria en victoria. Pero la persona sin Cristo está ahí y enfrenta esa situación solo. Y lo que enfrenta es un fracaso. ¿Por qué? Porque no es algo que está dentro del plan de Dios para su vida. Salvo que el Señor quiera llamarlo a salvación, lo cual quizás lo rechace también. Entonces, es distinto lo que pasa a un cristiano convertido a una persona que todavía no tiene a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque la dependencia es distinta. Depender de Dios es una cosa y depender de sí mismo es otra cosa. Entonces, depender de las circunstancias realmente lleva a la derrota. Depender de la buena salud. Dice Santiago 4, 14 al 16. Vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello, ¿no? Entonces, aún nuestra vida, si nosotros vamos a depender de nuestra salud, bueno, nuestra salud puede ser endeble. Nosotros tenemos muchos hermanos en la iglesia que están enfrentando problemas de salud. Pero nada de eso escapa a la voluntad de Dios. Y obviamente tiene un propósito. Aun cuando no lo entendamos, hay un propósito de parte de Dios, ¿no? Pero, ¿qué pierde un cristiano convertido? ¿Puede perder gozo? No, no lo pierde. ¿Puede perder el regocijo? No, no lo pierde. Puede estar triste en algún momento, sufriendo quizás en un momento, pero nunca pierde el gozo y el regocijo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está al control de todas las cosas. Y si nosotros viviéramos en esta tierra 10 años, 50 años, 70 años, 80 años, 90 años, va a ser la voluntad de Dios. Va a ser la voluntad de Dios. Al final dice, en lugar de lo cual deberías decir al Señor, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Entonces cada día cuando abrís los ojos debes gozarte en que el Señor te dio un día más de vida. Cada año que cumplís debes gozarte porque el Señor te dio un año más de vida. Y eso es conforme al propósito de Él, ¿no? Porque si te deja en la tierra y no te lleva al paraíso ya para que disfrutes con el mayor gozo y regocijo que te puedas imaginar, es porque hay un proyecto para tu vida aquí en la tierra. Y aunque no lo puedas entender, Dios está haciendo algo, aunque vos no te des cuenta. Él siempre está trabajando. Así que es maravilloso pensar en esto. Así que el que no tiene a Cristo, obviamente, va a depender de su salud. Pero sabemos que la salud es efímera. Nuestro cuerpo es un cuerpo contaminado, que en cualquier momento nos da una sorpresa, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en el Señor, sabemos que estamos en las manos de Él y que Él va a hacer lo que Él quiera y siempre para nuestro beneficio. Pablo decía que tenía un aguijón, ¿no? Y daba gloria a Dios por ese aguijón porque en su debilidad se fortalecía en el Señor y recibía la gracia del Señor, ¿no? Entonces es distinta la dependencia. Uno depende justamente de sí mismo y el otro depende de Dios, ¿no? Y depender de Dios trae un gozo continuo que no se corta. Aún enfrentando enfermedades hay gozo. Yo hablo con hermanos y hermanas que están enfrentando dificultades con su salud y ellos lo que tienen es gozo. Cuando yo hablo con ellos para animarlos, termino animado yo. ¿Cómo hacen estas mujeres y estos hombres para hacer eso? Bueno, ¿por qué? Porque se regocijan en el Señor. Y eso sin Cristo no lo podés hacer. Sin Cristo es todo desesperanza, angustia. Lo cuarto también es que es algo en lo que se apoya aquel que no tiene a Cristo, no tiene una relación con Dios íntima, personal, es en la esperanza de la economía, ¿no? Están atrás del dólar, atrás de la LECOP, atrás de qué va a pasar en el mundo, si subió el euro, si bajó esto, si bajó lo otro, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Los intereses bancarios, que acá, que allá.
y entonces están dependiendo, digamos, de que todo funcione bien, el mercado económico nacional y mundial, porque entonces eso le va a provocar gozo. Y si no, hay personas que tienen hasta úlceras en el estómago, hay personas que han sido enfermas de diabetes, inclusive por el estrés, hay personas hipertensas por el estrés, hay personas que han tenido una ACV, ¿no? ¿Por qué? Porque pierden el gozo de tal manera, pierden el regocijo de tal manera que entran en un colapso total. ¿Por qué? Porque su esperanza está en la economía. Pero un hijo de Dios no debe hacer eso. Un hijo de Dios, su esperanza está en el Señor. Y sabe que el Señor maneja todo. Yo una vez recuerdo, creo que mencioné esto, pero vi un camión atrás que decía, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo. Qué maravilloso, ¿no? No soy el hijo, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo. Bueno, el creyente convertido es el hijo del rey del universo visible y del universo invisible. Así que, ¿cómo puede perder gozo un creyente convertido? Ahora, ¿va a enfrentar situaciones que lo ponen triste? Sí, pero el gozo no lo pierde. ¿Va a enfrentar situaciones que lo lastiman o que le duelen? Sí, pero nunca va a perder el regocijo en el Señor, porque el regocijo, el gozo, depende de la relación de él con Cristo. Entonces, en cuanto a la salud, vimos eso. También de la economía, ¿no? De la economía que estábamos hablando recién. Y dice acerca de la economía en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor dice que no debemos procurar dinero, trabajar para obtener dinero. Él creó todo esto, ha creado personas con mucho dinero para que den trabajo a las de poco dinero. Por eso lo ético y lo moral tiene que ver también en aquellos que tienen mucho dinero, porque deben proveer para el bienestar de aquellos que no lo tienen, ¿no? Pero eso es algo que el Señor ha permitido para que el mundo se mueva económicamente y todas las personas reciban lo que tienen que recibir, aunque sabemos claramente que este es un mundo desigual, porque ninguno de los que tienen la capacidad de liderar económicamente o de empresarios que tienen el poder para poder generar bienestar a la gente, lo hacen con buena ética y moral, aunque hay muchos que sí lo hacen, por cierto, pero la mayoría no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, eso rendirán cuenta delante de Dios. Pero el Señor no es que está en contra del dinero, ¿no? El dinero es una manera en la que el mundo se puede manejar actualmente, sea dinero contante o dinero informático, ¿no? Y eso es así. El problema es el amor al dinero. Porque Cristo debe ocupar el primer lugar en tu vida y no el dinero, ¿no? El amor al dinero. La raíz de todos los males vienen por el amor al dinero, ¿eh? El amor al dinero. Ese amor incondicional muchas veces, ese amor ágape inclusive al dinero, ¿no? Esto es terrible. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor trae riqueza y nada se gana con preocuparse. La bendición del Señor trae riqueza. O sea, si confío en la bendición de Dios, yo sé que voy a estar bien y el Señor me va a cuidar en todo aspecto y todo va a andar bien y voy a tener gozo y regocijo porque el Señor nunca me va a hacer faltar nada. ¿Recuerdan ese pasaje que siempre yo menciono? Porque es algo que impacta mi vida y siempre sale a la luz porque es algo que yo he podido ver en mi experiencia personal y también en otros hermanos. He sido joven y ahora soy viejo. No he visto justo desamparado ni hijo de justo que pida limosna. Esto dice la palabra de Dios. Y así es. Y el Señor bendice generaciones. Cuando vos estás pensando en tu familia, estás pensando en el bienestar de tus hijos, de tus nietos, ¿no? Estás pensando en todo eso que vas a dejar aquí en la tierra cuando ya no estés. Bueno, todo eso no lo vas a poder asegurar sino a través de una relación personal con Cristo. Tuya, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos, ¿no? Y fomentar justamente eso. Mateo 6:26, el Señor Jesucristo habla de esto justamente a sus discípulos. Y es interesante porque no está hablando esto solamente a los incrédulos, sino está hablando esto justamente a sus discípulos, como algunas de las cosas que leímos que están o al pueblo de Dios allí en Israel o a la iglesia en el caso de Pablo. Y Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mayor valor que ellas? Perdón. Fíjate vos, ¿no? Que el Señor toda la creación la puso para que el hombre se enseñoree de ella y coma de todas esas cosas, ¿no? Entonces están por debajo, obviamente, del hombre, ¿no? Porque están por debajo de los pies del hombre, vamos a decir. Bajo la autoridad del hombre, bajo la potestad del hombre. Sin embargo, Dios creó una naturaleza que se autosustenta. Y cuando vemos algo que no es sustentable, porque el hombre metió ahí la mano y hizo algo que desequilibró un poco lo que Dios hizo, ¿no?
Pero si no, Dios creó para que todo se autosustente, ¿no? Entonces, si Dios creó todo para que se autosustente, aquello que está por debajo de la categoría del hombre, delante de los ojos de Dios, ¿cómo Dios no va a cuidar a vos, a tu familia, a cada cristiano, a cada creyente convertido? ¿Cómo no lo va a cuidar? Si Dios hizo eso con su creación, que está por debajo del hombre, no lo va a hacer con el hombre. Por eso dice, no sois de valor mucho más ustedes que ellas, ¿no? Y ahí está hablando de las aves nada más. El Salmo 81:10 dice, yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Está hablando, Jehová está hablando, Dios está hablando al pueblo de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto. Mira lo que dice, abre bien tu boca y la llenaré. Abre bien tu boca y la llenaré. Está hablando de dar todo lo que necesitas. Porque protestaban ellos por el hambre, que le faltaba agua, que le faltaba pan, que le faltaba carne, ¿no? ¿Qué le dio al Señor? Le dio agua, le dio pan, le dio carne, le dio todo, ¿no? El Señor es aquel que proveyó todo lo necesario. Después Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá, dice, a todas vuestras necesidades, todo lo que es necesario, tu ropa, tu comida, tu agua, tu casa, todo lo que es necesario, que te es necesario, el Señor lo va a proveer. ¿Qué necesita el Señor? Que lo pongas en primer lugar, que seas fiel, temeroso de Él, que seas reverente a Él, y Él se va a encargar de todo lo demás. El Salmo 81:10 dice, esto lo leímos, perdón, Filipenses 4:19 dice, y mi Dios provee, también lo leímos, perdón. Pasamos entonces a otro de los grandes dioses, de aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Y que recordá que muchos cristianos de vez en cuando acuden a estas cosas, tienen una cierta atracción, como un imán, a apoyarse en estas cosas, ¿no? En vez de apoyarse 100% en el Señor, por ahí lo hacen 99% en el Señor y un 1% en alguna de estas cosas. Entonces cuidado con esto, porque el Señor dice que uno de sus nombres es celoso, ¿no? Y una de estas cosas es las promesas políticas. Hay personas que aman más y confían más a los políticos que al mismo Señor Jesucristo. Y esto es muy grave, porque el Señor dice que esto no debemos hacerlo. Y vamos a leer unos versículos que creo que después de estos versículos, apelando a tu sabiduría espiritual, vas a decir, sí, ya entendí, Señor, listo, ya está, ya tengo esto en mi cabeza. Mira lo que dice el Salmo 146:3. 146:3. Dice así, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. No confíes en príncipes. ¿Qué es un príncipe? Es un gobernante. Es alguien que es el que puede prometer cosas y que tiene autoridad para regir, digamos, todo lo que tiene que ver con aquellos que están por debajo, que son los súbditos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá el Salmo? No confíes en príncipes. Lo que vemos aquí es que está diciendo no confíes en. Sin embargo, vemos versículos que dice confía en el Señor. ¿En quién debes confiar? En Dios. Debes confiar en el Señor Jesucristo, en sus promesas, porque las promesas que hace el Señor Jesucristo siempre se cumplen, las promesas que hacen los hombres no. Dice la palabra de Dios que salen de su boca y así como salieron se caen al suelo, ¿no? Pero las promesas que el Señor Jesucristo hace son para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Señor, cuando dice algo, lo promete y lo cumple, porque Él es Dios y Él es perfecto. Él no hay mentira, no hay engaño en su corazón. Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. Así que vemos aquí, dice, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Es decir, ¿qué vas a confiar? ¿En alguien que no ama al Señor, que aborrece al Señor? ¿En alguien que no quiere saber nada con la palabra de Dios? Algunos hablan de la palabra de Dios, hablan del Evangelio, hablan de cosas así, ¿no? Porque saben que pueden cautivar a los incautos, ¿no? Pero ¿vas a confiar en alguien que no ama al Señor? ¿Alguien que no se ha postrado delante del sacrificio de Cristo? ¿Alguien que no pone la palabra de Dios en su corazón para ponerla en práctica? ¿Vas a confiar en eso en vez del Señor? Cuidado con esto es muy peligroso. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, va a ser desgraciada la vida del que confía en los hombres, dice.
y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Deja de confiar en el Señor y empieza a depositar su esperanza en los hombres. Esto pasa en muchos creyentes. Cuando se acercan las elecciones ya, bueno, ahora voy a dejar de confiar tanto en el Señor. Voy a elegir lo que seguramente va a ser un beneficio para mí y algo de que estoy seguro que no me van a engañar, no me van a traicionar, ¿no? Y entonces se van atrás de los hombres. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? Te digo esto no porque quiero decírtelo de propia voluntad o de propia imaginación mío. Es porque aquí Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, hace de la humanidad, o sea, su fortaleza a la humanidad. En vez de ser su fortaleza el Señor, su fortaleza a la humanidad. En vez de confiar y estar protegido y confiar que el Señor lo va a proteger y le va a dar sus necesidades conforme a su gracia infinita, va a confiar en los hombres que prometen un montón de cosas y después no la cumplen. Salmo 118:9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Es mejor refugiarse en el Señor, el castillo fuerte, la roca. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, ¿no? Fíjate todo lo que está diciendo aquí, ¿no? Así que es interesante. Isaías 36:6 dice: he aquí, tú confías en el báculo que está, que en este caso es Egipto. Quiero primero decir, dice el báculo, que vendría a ser como el bastón o como la espada que marca la autoridad de ese país, ¿no? El poder de ese país, ¿no? Por eso dice: he aquí, tú confías en el báculo de esta caña quebrada, ¿no? Que es algo que, viste, cuando rompes una caña tiene punta, ¿no? Es decir, Egipto, se está hablando de Egipto acá. En el cual, si un hombre se apoya, penetrará su mano y la traspasará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Es decir, está diciendo, bueno, vos estás confiando justamente en esta caña partida, en este bastón de punta, cortante, en esta espada, que es la autoridad, que es Egipto. Estás confiando en este gobierno, ¿no? Y vas a apoyar tu mano ahí, vas a descansar ahí, porque vas a dar por cierto de que ahí estás seguro, que ahí vas a ser bendecido, que ahí vas a tener gozo, regocijo, ¿no? Y lo único que vas a lograr es que se lastime tu mano y te traspase la mano, ¿no? Te traspase la mano. Y dice así: así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Todos los que confían en él van a traspasar su mano, van a salir lastimados. En sexto lugar, también está el juego de azar, los casinos, los horóscopos y todas esas cosas, ¿no? Que las personas tienen gozo porque leen que esta semana va a ser muy próspera económicamente. Entonces esta semana está con mucho gozo, porque está animado, porque tiene una promesa que hizo un tipo sentado en un lugar con una máquina de escribir o con una computadora, escribió ahí más o menos lo que le parece y lo publicó en el diario, ¿no? Y hay un montón de gente contenta, con gozo en el corazón. ¿Sabe cuánto dura ese gozo? Hasta que terminó la semana y no se cumplió lo que dijo. Porque es mentira, ¿no? Pero si vos confías en el Señor, sabés que lo que el Señor te promete se va a cumplir. Y tu gozo no se va a perder, va a seguir estable, va a seguir continuo. Dice 1 Timoteo 6:9: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en ruina y en perdición, ¿no? Está hablando acerca del juego de azar, ¿no? Porque entras en un círculo de adicción donde tu esperanza está en que cada día, con tus pesitos contados, los estás depositando en algo que es factor suerte, en vez de depositarlo en el Señor y decirle al Señor: Señor, yo tengo esta necesidad y yo te la pongo en tus manos, porque yo sé que vos sos mi Dios, que vos entregaste a tu Hijo por mí y que me salvaste, me llamaste, me salvaste, me elegiste delante de la fundación del mundo. Y ahora yo entonces, Señor, pongo esta petición, esta dificultad que estoy enfrentando en tus manos. Y voy a descansar tranquilo, porque sé que está en tus manos y vos nunca me vas a fallar. No es decir, bueno, lo pongo acá y es como una ruleta, doy vuelta al Señor a ver si sale favorable o no. El Señor siempre es favorable, siempre te va a favorecer. Otros confían y tienen su esperanza en el éxito para poder ser felices. Y el éxito es efímero, el poder es efímero. Hoy sos un rey, mañana sos un lacayo, ¿no? Hoy sos un exitoso, famoso, y mañana nadie te saluda. El éxito, la fama es así. Y hay personas que están atrás del éxito
y por estar atrás del éxito se llevan por delante a quien se pone adelante porque quieren ser primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que presuntamente les va a dar gozo, les va a dar regocijo, les va a dar una vida feliz. Pero sabemos que eso no es así, no es así. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, versículo 3, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Entonces todas esas cosas que el éxito aparentemente da, Pablo tenía eso, tenía todo eso, recordad que lo habíamos estudiado, sin embargo todo eso no servía para nada, lo que sí servía era la relación con Cristo, ¿no? Así que es maravilloso pensar en esto. El consumismo es otra cosa también, que la gente busca apoyarse en eso para ver si con eso pueden ser gozosos, pueden ser felices, ¿no? Y la palabra de Dios dice, la raíz de todos los males es el amor del dinero. No es el dinero en sí. Dios quiere que nosotros trabajemos, ganemos dinero. Él ha hecho ricos y ha hecho pobres para que todo, digamos, armónicamente funcione bien. Solamente que cuando cada uno no cumple su responsabilidad ética y moral, entonces todo está descompensado. Y vivimos en un mundo injusto, donde hay muchos pobres, muchos desahuciados, muchos desamparados y unos pocos ricos. Y sabemos que eso es así y eso está mal. Y no debe funcionar así, porque Dios no lo creó para que funcione así. Pero el pecado del hombre y la rebeldía del hombre contra Dios hace que eso funcione mal. Pero sin embargo los hijos de Dios, a pesar de vivir en un mundo desigual y un mundo, digamos, hipócrita, un mundo que no piensa en el otro, un mundo egoísta, egocéntrico, a pesar de eso, el cristiano, el creyente convertido, depende de Dios y entonces recibe su bendición no de los grandes intelectuales de la economía, sino lo que recibe de parte de Dios, porque el Señor es el que cuida de su pueblo. Él es nuestro Padre Celestial y Él nos va a cuidar. Entonces no importa lo que hagan con la economía, el Señor siempre va a cuidar de su iglesia. Y si pasamos por alguna necesidad es porque el Señor tiene un proyecto para nosotros. Entonces el consumismo es un problema. Y hay personas que no pueden vivir sin el último celular. Y entonces compran el último celular. Y están gozosos y felices con ese último celular. Pero en 6 meses resulta que salió el número 10. Y él tiene el 9. Y ahí se terminó el gozo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo el 9 y salió el 10. ¿Cómo no voy a tener el 10? Y entonces ahí ya perdieron el gozo. Y ahí están nuevamente afanados para tener el 10 hasta que tienen un poquitito de gozo más, hasta que sale el número 11. Y así es. Y así es con cualquier cosa. Entonces, el gozo de aquel que no tiene a Cristo dura lo que dura el motivo que dio ese gozo y después se terminó. Es una alegría momentánea, efímera, que no sirve para nada, que da vacío en el corazón. Por eso muchas personas, inclusive que tienen muchísimo, han llegado a suicidarse, a quitarse la vida, a enloquecer, a enfermarse de una ACV, a enfermarse de depresión, a enfermarse del corazón, a enfermarse de diabetes, a enfermarse de tantas otras enfermedades, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por ese vacío que hay en el corazón. Pero el creyente convertido tiene toda su esperanza en el Señor y sabe que el Señor va a suplir todas sus necesidades. Y sabemos que el Señor siempre a los creyentes fieles, a los creyentes comprometidos, al creyente convertido, maduro, siempre le da más de lo que Él pide. Siempre. Y el creyente le pide algo, el Señor le da, quizás no eso, quizás otra, pero siempre le da algo mejor, más grande. Y siempre te sorprende el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Padre. Y entonces Él actúa así. Y después, también del mundo en general, ¿no? Del mundo en general. O sea, se apoyan en el mundo en general, no en el Señor Jesucristo. Si hablas de Cristo, lo rechazan. Y si hablas de estas cosas, entonces sí, ahí ya más o menos tienen una esperanza de poder tener una vida gozosa. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis, significa no se adapten, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Es decir, renuévense en la forma de pensar, piensen coherentemente como un hijo de Dios debe pensar, no se dejen embaucar por este mundo. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Siempre la voluntad de Dios es maravillosa, siempre es maravillosa. El regocijo en el Señor se hace visible delante del mundo debido a la gentileza que la relación personal con Cristo produce. El creyente convertido visiblemente es alguien gentil, es alguien que tiene amabilidad, alguien que tiene gozo en su corazón, alguien que cuando vos hablás con él, la persona con la que estás hablando, la persona que no tiene a Cristo, la persona inconversa, puede sentirse de que está en paz,
porque es alguien que tiene gozo, que tiene esperanza. Uno puede ver que transpira esperanza, que destila gozo en el corazón, que puede estar confiando plenamente en aquello que va a venir mañana, que no le preocupa la situación adversa del momento, ¿no? Y las personas dicen, ¿cómo no estás preocupado por esto? Sí, es lamentable lo que está pasando, es lamentable esta pandemia, cuánta gente ha sufrido, hay mucha gente que ha muerto, pero lo que más lamento es que mucha gente ha partido de esta tierra sin Cristo, a pesar de que se le ha predicado el Evangelio muchas veces. Pero yo estoy gozoso, porque aunque yo mañana partiera de esta tierra, o sea, yo seguiría gozoso, y mi familia seguiría gozosa. Me extrañaría, estaría quizás no alegre, pero estaría gozosa, tendría realmente regocijo en su corazón, porque sabe que me despidió por un poco de tiempo y sabe dónde estoy. No es que me perdió, ¿no? A veces cuando uno escucha esto, soy lamento tu pérdida, ¿no? Los cristianos, cuando despedimos a otro cristiano, no perdimos a nadie, sabemos dónde está, ¿no? Y eso es maravilloso. Así que gracias a Dios por eso. Los creyentes convertidos pueden tener un buen trato con sus hermanos en la fe y aún con las personas que los rodean, inconversos, debido a que viven en regocijo con el Señor, ¿no? No se puede tener un buen trato con una persona si no se tiene un buen trato con Dios. Y no se puede tener un buen trato con Dios si no se tiene un buen trato con las personas, ¿no? Entonces, el trato que tenemos con Dios se refleja en el trato con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo, con las personas inconversas a las que les llevamos el Evangelio y con todos los que nos rodean, ¿no es cierto? Ahí podemos ver entonces cómo mostramos realmente ese regocijo, ¿no? El regocijo debe ser visible. Es el testimonio de tu relación con el Señor. Entonces, en primer lugar, el regocijo del creyente convertido tiene una procedencia. ¿Y esa procedencia cuál es? Jesucristo. O sea, radica en tu relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, lo que vimos hoy, el regocijo del creyente convertido debe ser visible a los demás. Debe ser algo visible. Cuando alguien ve un creyente convertido es alguien que no depende de sí mismo, que es alguien que no depende de los gobiernos, que es alguien que no depende del dinero, es alguien que no depende de todas las cosas que depende el mundo sin Cristo, ¿no? Depende del Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, voy a orar al Señor. Él se va a encargar. Ah, qué bien, yo me estoy volviendo loco tratando de buscar alternativas y vos vas a orar. Y sí, voy a orar, porque nunca me falló el Señor. Y no me va a fallar tampoco ahora. Así es el Señor. Y pero mirá lo que estás pasando. Bueno, pero el Señor permitió esto, pero vas a ver cómo el Señor ahora va a dar victoria sobre esto. Yo estoy seguro de eso, así que no hay ningún problema. Por eso es que tengo gozo. Y esto la gente no lo puede entender. Pero también es una de las herramientas que el Señor tiene para llegar con el Evangelio a las personas sin Cristo. Así que es importante ocuparse de eso. Una buena relación vertical con el Señor permite una buena relación horizontal con nuestros semejantes, con la iglesia, con los inconversos, con todas las personas, con todos los hombres, ¿no? Una buena relación vertical con el Señor nos permite una buena relación horizontal con nuestros semejantes. Tu regocijo proviene del Señor. No podés vivir una vida sin regocijo, sin gozo. El regocijo debe ser visible delante de la iglesia, pero también delante de los inconversos, ¿no? Tenés que caminar por la calle mostrando el gozo de pertenecer a Cristo y de que Cristo te pertenece a vos. Tu regocijo es un testimonio de tu unión con el Señor Jesucristo. Y si quizás un amigo está viendo este video, voy a decirte algo. Vos podés tener una relación personal con el Señor Jesucristo para ya no depender más de todas estas cosas que yo enumeré por nombrar algunas y empezar a depender del Señor Jesucristo con una relación personal e íntima, lo cual es posible a través de recibir el mensaje del Evangelio. Y recordá, Dios te amó con tanto amor y de tal manera que envió a Jesucristo para que en la cruz, clavado, siendo santo, siendo sin pecado, siendo Dios mismo, pagara por tus pecados. Él cargara en la cruz tus pecados para que no tengas que pagar vos con tu condenación eterna por tus pecados. Y el hecho de reconocer que sos un pecador y que Dios envió a su Hijo, el cual es Dios, y que murió en la cruz y resucitó en la cruz, el hecho de creer eso con plena convicción y confesar de que sos un pecador y pedir a Dios, pedir al Señor Jesucristo que te salve y que perdone tus pecados, te transforma en un hijo de Dios y te garantiza
la vida eterna, pase lo que pase. Y a partir de ahí ya sos una nueva criatura, ya no sos creación de Dios solamente, sino sos un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que nos dio la potestad para ser hechos hijos de Dios, a través de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que te animo a que dobles tus rodillas, hables con el Señor Jesucristo y le digas que has entendido que sos un pecador, que has entendido de que Él en su gran amor envió a Jesucristo, el cual no tenía que ir a la cruz. Él era santo, sin culpa, sin pecado, pero Él fue voluntariamente, siendo Dios, porque solamente siendo Dios podía pagar por los pecados de todos los hombres. Y confesar de que Él murió en tu lugar. Que entendés que sos pecador, que mereces ir al infierno, pero que Cristo tomó esos pecados y los clavó en la cruz para que no tengas que pagar por ellos. Y que Él murió y resucitó en victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y pedile al Señor Jesucristo que te salve, que perdone tus pecados y que te salve. Y a partir de ese instante, sos transformado en un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, mora en tu corazón para siempre. ¿Y sabes qué significa eso? Que ya podés depender 100% del Señor Jesucristo y de ninguna de estas cosas que yo te nombré hace un momento. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias porque tu amor ha sido tan grande que ha provisto a nuestro Redentor, que nos ha salvado, nos ha perdonado de toda iniquidad y nos ha puesto en amistad contigo, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, también porque a través de esta salvación, de este nuevo nacimiento en Cristo Jesús, podemos depender de ti, solamente de ti. El que eres digno de confianza, porque eres perfecto, eres santo, inmaculado, Señor. Eres sin pecado, sin mancha. Eres santo, santo, santo. Y damos gracias, Señor, porque a través de esta relación que por gracia recibimos, podemos confiar 100% en el Señor. Y no desesperadamente buscar, confiar en cosas que son efímeras, que no nos dan gozo. Y por cierto, no nos hace regocijarnos, porque este mundo ofrece solamente momentos agradables y momentos desagradables. Y nada de eso perdura, Señor, porque no viene de ti. Te doy gracias, Señor, y pido, Señor, que cada creyente convertido, cada hermano de nuestra iglesia, que estés bendiciéndole de una manera especial en cuanto a su convicción y su dependencia de ti, Señor, para que nunca falte gozo en cada uno de los corazones, para que nunca el regocijo sea interrumpido por situaciones, Señor, que realmente no pueden vencer tu voluntad, porque tú prometiste que caminamos de victoria en victoria. Entonces en cada lucha debemos estar regocijándonos, porque sabemos que somos tus hijos, porque tú lo decidiste, nos escogiste, nos elegiste, Señor, nos llamaste, nos santificaste y nos glorificaste. Damos gracias por eso, Señor. Y pedimos por cada uno de nuestros amigos que quizás están escuchando, para que puedas tocar sus corazones, Señor, y ellos puedan ver la realidad de que ellos pueden tener seguridad de vida eterna, de perdón de pecado, y una relación estrecha, personal, íntima, con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y pueden tener, Señor, esta seguridad de vida eterna. Y no solo eso, sino el regocijo de que cada cosa, Señor, que ellos vivan, estará en tu voluntad y dependerá de ti. Te damos gracias, te pido por nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, que tengan un hermoso domingo y Dios mediante nos veremos el día miércoles con el devocional que corresponde. Los amo profundamente. Hermanitos, vamos a cerrar este domingo enseñando de cantarle a nuestro Dios eternamente exaltado. Amén. Vamos a cantarle bien fuerte a nuestro Dios. Vamos. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió todo
sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo una voz de adora, Jesús, el Padre le exaltó. A Él sea el dominio, a Él sea el dominio, la honra, la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Coro, eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es. Nombre altísimo, nombre altísimo, te exaltaré. Tu nombre sobre todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. Amén. Que Dios nos bendiga en este hermoso domingo.